Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que honestamente a muchos de nosotros nos tiene con el corazón en un puño, y del bueno. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y unas declaraciones que han causado revuelo, unas palabras que si son ciertas, nos confirman algo que muchos intuíamos: Andercel es su mayor alegría. Sí, lo han oído bien. Así que si eres fan de esta carismática pareja, si te encanta seguir los detalles de sus vidas, y sobre todo, si te gusta ver cómo el amor florece, este vídeo es para ti. Prepárate para un recorrido por estas declaraciones, un análisis de lo que podrían significar y, por supuesto, para sentir un poquito de esa magia que rodea a Kerem y Ande. Y antes de sumergirnos de lleno en el cotilleo jugoso, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! La noticia que ha encendido las redes y las conversaciones en todos los rincones del fandom de Kerem Bürsin y Andercel, o como cariñosamente los llaman, Kereme, gira en torno a unas supuestas declaraciones de Kerem en las que habría confesado algo muy íntimo y hermoso, que Andercel es, en definitiva, su mayor alegría. Imaginen la fuerza de esa frase. No es un me gusta, no es un es importante, es mi mayor alegría. Eso, amigos míos, ya nos dice mucho sobre la profundidad y el valor que Kerem le otorga a Ande en su vida. Desde que compartieron pantalla en la icónica serie Senkalkam, la química entre Kerem Bürsin y Andercel fue innegable. Era algo que trascendía la ficción, algo palpable que los fans captaron casi de inmediato. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y como suele suceder en estos casos, los rumores empezaron a volar. Inicialmente, como suele ser la norma, ambos mantuvieron un perfil discreto, negando o desviando las preguntas sobre su relación. Sin embargo, la conexión era tan fuerte, las pruebas visuales tan elocuentes, que el público poco a poco fue convencido de que lo que veíamos era real. Con el tiempo y a medida que su relación se hacía más pública, vimos a una pareja radiante. Las redes sociales se llenaron de momentos compartidos, de viajes, de celebraciones, de apoyo mutuo en sus proyectos. Y en cada una de esas apariciones, se les veía genuinamente felices. Andercel con su sonrisa contagiosa y su personalidad dulce, y Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su mirada tierna hacia ella. Verlos juntos era, en sí mismo, una fuente de alegría para muchos de sus seguidores. Ahora bien, volvamos a estas supuestas declaraciones. Si bien la noticia ha circulado ampliamente, es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, a veces la información puede ser malinterpretada o sacada de contexto. Sin embargo, cuando se trata de una frase tan contundente como Andercel es mi mayor alegría, el impacto es inmediato y profundo. Esta afirmación va más allá de un simple amor romántico. Habla de un estado de bienestar, de plenitud, de encontrar en una persona la fuente principal de esa felicidad que todos buscamos en la vida. Pensémoslo un momento. ¿Qué significa para alguien, especialmente para una figura pública que vive bajo el constante escrutinio, confesar que una persona es su mayor alegría? Significa que ante todo, ante el éxito profesional, ante los amigos, ante la familia, hay un ser humano que ocupa el primer lugar en su escala de felicidad. Es reconocer la importancia vital de esa conexión, de ese amor, de esa compañía. Es una declaración de vulnerabilidad y a la vez de una fuerza emocional tremenda. Para Kerem Bürsin, quien ha sido un actor muy exitoso y admirado, haber llegado a un punto en su vida donde declara que su mayor alegría no es un premio, no es un papel protagónico, sino una persona, es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. Implica que Andercel no es solo su pareja, sino su ancla, su refugio, la persona que ilumina sus días y le da un propósito aún mayor a su existencia. Y si echamos un vistazo a Andercel, vemos a una mujer igualmente exitosa, talentosa y carismática. Su trayectoria en la actuación es impresionante y su presencia en redes sociales la convierte en una figura inspiradora para muchos. Que Kerem la considere su mayor alegría no solo habla de su amor por ella, sino también de las cualidades que él admira en ella, quizás su bondad, su inteligencia, su forma de ver la vida, su apoyo incondicional. Estas declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre el amor en la era digital.
En un mundo donde las relaciones a menudo se viven a través de pantallas y mensajes de texto, escuchar una confesión tan sincera y directa de una figura pública es refrescante. Nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, las emociones humanas básicas, como el amor y la felicidad, siguen siendo lo más importante. Y cuando esas emociones se expresan tan abiertamente, tienen el poder de inspirar a otros. Además, esta posible confesión llega en un momento en que Kerem y Hande han demostrado una madurez notable en su relación. Han aprendido a navegar las aguas a veces turbulentas de la fama y la atención mediática, manteniendo su privacidad cuando es necesario y compartiendo su felicidad de manera auténtica cuando deciden hacerlo. Declaraciones como esta refuerzan la idea de que su relación está construida sobre bases sólidas de respeto, admiración y, por supuesto, un amor profundo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que, al ser una figura pública, estas palabras se viralicen y se magnifiquen. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto de Kerem y Hande juntos, en su complicidad, en las sonrisas genuinas que comparten, esta declaración no nos suena descabellada. Al contrario, encaja perfectamente con la imagen que tenemos de ellos como pareja, una pareja que parece haber encontrado en el otro esa chispa que ilumina la vida. ¿Y qué significa esto para nosotros, los espectadores? Para empezar, nos llena de alegría ver a personas que admiramos encontrar la felicidad. Nos inspira a creer en el amor, en las conexiones profundas y en la importancia de valorar a las personas que nos rodean. En un mundo a menudo lleno de negatividad, un mensaje de amor y alegría es algo que todos necesitamos. También nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios amores. Kerem Bürsin, el actor que nos cautivó en Amor a la Vista, es también un hombre que ha encontrado en Hande Erçel, su coprotagonista, a la persona que le brinda su mayor alegría. Es una historia que, en cierto modo, todos deseamos para nosotros mismos. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel es su mayor alegría es un rayo de luz en el mundo del entretenimiento. Es una declaración que, más allá de ser un simple rumor, resuena con la autenticidad de una relación que ha conquistado los corazones de muchos. Es la confirmación de que en medio de la fama y las presiones de la industria, el amor verdadero puede ser la fuente más poderosa de felicidad. Así que, para recapitular, hemos explorado el impacto de estas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, destacando la profundidad de la frase «mi mayor alegría». Hemos recordado los inicios de su relación, la química innegable en pantalla y cómo su amor se ha convertido en una fuente de inspiración para sus seguidores. Hemos reflexionado sobre el significado de estas palabras en el contexto de la fama y la vida pública, y cómo refuerzan la imagen de una pareja sólida y enamorada. En definitiva, esta noticia nos recuerda la importancia del amor y la conexión humana, y cómo ver a quienes admiramos felices puede ser contagioso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero de verdad que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido para conocer un poquito más sobre este tema que tanto nos ha intrigado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande Erçel es verdaderamente su mayor alegría? ¿Cómo ven ustedes la relación de Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.